de México y acababa de vivir una situación, por un lado espeluznante y por otro lado de bendición. Pocas veces lo había pasado tan mal en mi vida y pocas veces lo había pasado tan bien. Y hace más de un año que no me subo a este púlpito a causa de todo aquello. Bueno, como seguramente ya sabéis, aquella situación estuvo a punto de costarme la vida. Pero no llegó a ese extremo. ¿Por qué? Precisamente por el tema del que vamos a hablar hoy. Precisamente por el tema del que vamos a hablar hoy, a mí aquella situación de muerte se me convirtió en bendición de vida. Y aun en medio del sufrimiento y del dolor que yo tuve, porque estaba en una tierra extranjera, porque ni siquiera tenía dinero para que me operara, y allí no te operan a no ser que tengas plata. Plata o seguridad social. Pero yo había ido a México a ver a mi novia, de manera que todavía no era mi mujer. Por tanto, la seguridad social de México a mí no me cubre. Aquello pudo costarme la vida, pero aquello fue la constatación palpable, fehaciente, real en mi propia vida, como experiencia personal de que Dios nunca falta a sus promesas. Esa es la realidad. Te puedes ver solo y en medio del mundo, pero Dios nunca faltará a sus promesas. Dios siempre será fiel. Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel. Dios es fehaciente. Dios es confiable. Dios es aquel que nunca, absolutamente nunca, te defraudará. Los hombres te defraudarán tarde o temprano. El mejor de los hombres te defraudará antes o después. Y no es porque no sea un buen hombre, entre comillas lo de bueno. Es sencillamente porque es un hombre. Pero Dios jamás, jamás te defraudará. Jamás te dejará tirado. Jamás dejarás de tener su presencia en tu vida porque eres fiel. Porque para siempre es su misericordia. Yo descubrí lo que ya había visto tantas veces, que la misericordia de Dios es para siempre y que no importa dónde tú estés, Dios está contigo. Una experiencia que todo inmigrante ha descubierto, una experiencia que todo inmigrante ha vivido, donde quiera que vaya, Dios está con él. Bueno, pues nos vamos a ir, hermanitos, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer un pequeño versículo, que voy a intentar ser breve e ir rápido, para que todo aquello que me gustaría decir acerca de las promesas de Dios me dé tiempo a comentar. El versículo es muy pequeño. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. No sé si te sonará. Lo habrás leído por una vez. Pero por mucho que tú lo leas, nunca, hasta que te presentes delante de Dios, descubrirás todas las posibilidades y toda la realidad, todo el poder que tiene este versículo, que dice así. 1:20 de Segunda de Corintios. Todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén,
por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Podemos sentarnos. Os lo voy a repetir, porque es muy pequeño. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bueno, el ser humano, queridos hermanos, necesita en este mundo relacionarse. Uno de los peores castigos que puede caer sobre una persona es excluirlo de la sociedad, es expatriarlo, es hacinarlo. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a todo sin nadie, completa y absolutamente solo. El hombre fue creado para relacionarse con Dios y para relacionarse con su prójimo. El hombre fue puesto en este mundo y Dios, aún antes de la caída, aún antes de que el pecado entrara, ya vio que había una necesidad en ese hombre, que era la de una compañería, la de una compañía. Cuando el hombre cae en el pecado, esa necesidad de compañía, esa necesidad de apoyo, esa necesidad de ayuda, todavía se hace mayor. Porque el hombre ya no está viviendo en un medio ambiente, en un caldo de cultivo favorable. No, está viviendo en medio de un mundo caído, con una naturaleza caída. De manera que el hombre necesita compañía. Sin la ayuda de los demás, los seres humanos, no podríamos salir adelante. Si tú dejas a un bebé sin ayuda, sin atención, sin cuidado, ¿sabes lo que le espera? La muerte. El ser humano necesita ayuda. Ante la situación del paro, cada uno de nosotros, cuando nos hemos visto o cuando nos veamos, hay algo que vamos a hacer. ¿Sabes cuál es? Además de orar al Señor, activar a los hermanos, activar a los conocidos, activar a la familia, a ver si alguien se entera de algo y te da un toque. Si tienes como estudiante que aprobar un examen y hay una materia que tú no conoces en condiciones, es seguro que tú vas a recurrir a alguien. ¿Para qué? ¿Para qué te son cables de ayuda? Si estás enfermo, está claro que tú vas a ir al médico. ¿Por qué? Porque tú necesitas ayuda. Tú necesitas a alguien que te ayude a solventar esa papeleta. El ser humano es un ser dependiente. Dependiente de Dios y dependiente de los demás. Sin embargo, el ser humano acaba descubriendo en esta vida, antes o después, que aquellos que podrían ayudarle más de una vez no van a hacer nada. Y que aquellos que querrían ayudarle, como puede ser el padre, la madre, la familia, los hermanos, con la simple voluntad no consiguen nada, porque son seres humanos limitados que se pueden ver desbordados ante el problema. O sea, sabemos que necesitamos ayuda, pero también sabemos que muchas veces, y en buena parte de los casos, los demás no van a poder darnos esa ayuda. ¿De dónde puede venir esa ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sabes qué dice el Salmo? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Y es posible que Dios utilice a alguien, pero en última instancia ese alguien solo está siendo un instrumento en las manos de Dios. Debes darle un agradecimiento a Él como persona, pero sobre todo debes darle la gloria a Dios. El versículo de hoy lo que te está diciendo, lo que me está diciendo, es que para afrontar la vida que no es fácil, la vida que es dura y la vida que a veces amenaza con comernos con los problemas, Dios nos ha dado un árbol. Dios nos ha dado una seguridad. Dios nos ha dado victoria. Pero victoria en cualquier circunstancia. Victoria ante cualquier problema. Victoria en cualquier situación. Dios te ha dado victoria porque el versículo 20 te está diciendo que todas las promesas de Dios son en Él. Sí. Y en Él. Amén. No está diciendo que todas las promesas de Dios sean en Él sí y amén si tu fe es suficiente. Si tu consagración es completa, total y absoluta al 100%. No está diciendo eso. Está diciendo que todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en Cristo Jesús, amén. ¿Por qué? Porque todas las promesas que se contienen en esta palabra son la respuesta de Dios para cualquier problema que tú afrontes en la vida. Cualquier situación imaginable o por imaginar o real está incluida dentro de las promesas de Dios para tu vida. Con tal de que tú creas en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios dará junto con la tentación la salida. ¿Sabes por qué? Porque todo está previsto por parte de un Dios omnisciente al que nada sorprende y para el que está preparado para todo. Dios no se sorprende por nada de lo que sucede. Porque Dios tiene previo conocimiento de aquello que va a suceder. Y cuando Dios te dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, ¿sabes por qué? Porque eso va a suceder. Porque tú puedes confiar. Porque tú no tienes razones para dudar ni derecho a dudar. Ya que Dios no bendice la duda. Dios bendice la fe. Amén. Ahora bien, ¿por qué Dios permite todas estas situaciones? ¿Por qué Dios permitió que yo me viera en esta situación? Primera, porque Dios quería tratarme a mí. Segunda, porque Dios quería tratar también a mi familia. Tercera, porque Dios quería tratar a Margot. Cuarta, porque Dios buscaba su gloria. Dios busca su gloria en todo. El deseo de Dios es su gloria en todo cuanto acontece en tu vida y en la mía. Esa es la realidad. Nosotros estamos aquí para su gloria. Y Dios todo lo que quiere es que vivamos para su gloria. Y su gloria es lo que va a ser exaltado. ¿De qué manera? Por medio de las situaciones que Dios va a permitir en tu vida. A veces puedes pensar, Dios me tiene de su mano. Dios me tiene dejado de su mano. Dios me ha olvidado. ¿Por qué Dios permite que pase por esta situación, por aquella o por la otra? ¿Sabes lo que ocurre? Dios está poniéndote en la oportunidad de descubrir la gloria de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la atención de Dios sobre tu vida. Porque
cuando te viene un problema, en realidad lo que te está viniendo es una oportunidad. Una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestándose en ti, haciendo Él un milagro. Una oportunidad para que tú crezcas a base de la experiencia personal, que es la mejor lección que en tu vida tú puedes aprender. Cuando los problemas vienen, en realidad lo que está viniendo sobre tu vida es una bendición disfrazada de problema, pero es una bendición. ¿Por qué? Porque si tú la vives como el Señor quiere que la vivas, si la afrontas como Dios quiere que la afronte, con confianza, confesando que Él está al control, entonces esa situación, todo lo que va a hacer forjarte, formarte, consagrarte, hacerte crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Dios no permite los problemas porque le encanta complicarte la vida. No. Dios permite los problemas porque los problemas son el caldo de cultivo en el que tu fe crecerá. En medio del problema tú buscarás a Dios. En medio del problema tú clamarás a Dios. Y en medio del problema tú verás el poder de Dios obrando en tu vida milagros. Milagros de gracia, de misericordia, de bendición. Milagros que nunca podrías haber imaginado. Las promesas del Señor, hermano, por entrar un poco en materia, en nuestras vidas, se extienden básicamente a dos aspectos, dos vertientes. Una de ellas es la temporal y la otra de ellas es la espiritual. O sea, nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Dios, nosotros hemos nacido de nuevo, pero nosotros seguimos teniendo carne, seguimos teniendo un cuerpo, seguimos teniendo una necesidad, seguimos en este mundo, aunque no seamos de él. Y tenemos más de una, más de dos y más de tres necesidades, como cualquier otro. Por muy espiritual que sea, tú no vas volando y yo tampoco. De manera que las promesas de Dios en la Escritura abarcan aquello que tú necesitas para tu vida física, para tu vida social, para tu vida emocional, para tu vida en cualquier aspecto en este mundo. Y las promesas de Dios también abarcan no sencillamente todas tus necesidades físicas y materiales, sino que van más allá. Porque aquello que es físico pasará, pero aquello que es espiritual es trascendente y eso durará por la eternidad. De manera que las promesas de Dios también abarcan lo físico y lo espiritual. Pero todo tiene un fundamento. ¿Y sabes cuál es el fundamento de las promesas de Dios? Que son sí y que son amén en Cristo Jesús. Que tú cumplas, que tú reúnas los requisitos de una promesa que encuentras en capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, te dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios bendice a todos. Dios ama a todos, pero Dios no ama a todos igual. Oye, yo amo a mi prójimo, ¿sabes? Pero yo, por mis hijas, siento un amor especial. Dios ama a todos, pero por sus hijos, Dios siente un amor especial. Las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Por tanto, se limitan sola, única y exclusivamente a aquellos que han creído en el nombre de Jesús. No quiere decir que no estén abiertas a los otros, a los demás, a los que están fuera. Lo que quiere decir sencillamente es que para beneficiarte de ella es requisito imprescindible, sine qua non, confesar el nombre de Jesús como Señor y Salvador y darle tu vida. Cuando tú cumples ese requisito de recibir a Jesús como el Señor de tu vida, te conviertes en hijo de Dios. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Fíjate la infanta Cristina.
ser la hija de quien es, le convertirá un día en la reina de España. O sea, a veces ser hijo de según quién cambia tu vida. En este mundo. Lo que pasa es que en este mundo solo tiene trascendencia para este mundo. Tú y yo somos hijos de Dios y nuestra filiación con Él, su paternidad sobre nosotros, no solo cambia nuestra vida en este mundo, cambia nuestra vida para la eternidad. Las promesas de Dios son sí y son amén en Jesucristo para ahora y para la eternidad. Bueno, de manera que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús porque tú has creído en su nombre. Si tú has creído en su nombre, tú tienes derecho de reclamar sus promesas. Y si tú no solo reclamas sus promesas, sino que además crees sus promesas, serán sí y serán amén. Para la gloria de Dios. En el plano físico, y esto lo digo para todos, ahora mismo para mí también. Porque en mi casa ahora estamos viviendo una situación sumamente complicada. Sumamente. O sea, Margot vino, habíamos estado ahorrando para que, oye, pudiéramos ir para arriba, para abajo con ella, enseñarle todo, disfrutar de todo. Vale, estupendo, lo hemos disfrutado, pero el dinero se fue. Y ahora resulta que mi hija, Sarai, va a echar el paro, y ahí hay un problema con una empresa y se queda sin cobrar el paro. Nos vemos en un mes, en este mes, 500 euros. Pero es que 330 tenemos que pagar de piso. A todos los demás. A veces Dios permite los problemas. Pero Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando al control. Dios va a permitir situaciones complicadas en tu vida. No porque disfrutes, sino porque quiere que tú aprendas a confiar en Él y tengas la oportunidad de ver milagros de Dios auténticos y reales en tu vida. No que te los cuente. A mí cuando me cuentan un milagro de Dios en otra vida, me parece estupendo. Me alegro por el hermano y además me bendice y fortalece mi fe. Ahora cuando lo digo yo en primera persona, macho, eso ya cambia. Eso ya confirma. Eso ya arraiga. Eso ya hace crecer mucho más. Dios ha prometido cubrir todas tus necesidades, ocurra lo que ocurra. Y eso, tal vez los jóvenes ahora no se den cuenta, porque ellos no tienen que continuamente afrontar un alquiler, proveer para la comida y cubrir todos los gastos. Pero ese saber que Dios proveerá, que Jehová Jireh, es una tranquilidad tremenda en la vida de cualquiera que afronta la responsabilidad de una familia. Hay mucha gente que vive con el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder los ingresos, miedo a cómo van a surtir la mesa. Pero las promesas de Dios son que no habrá ni un justo que mendigue pan. Las promesas de Dios son que Él suplirá conforme a sus riquezas en gracia en Cristo Jesús. Las promesas de Dios son sí y son amén en Jesucristo para nuestras necesidades en cuanto al vestido, en cuanto al techo, en cuanto a la necesidad de alimentación, en cuanto a todo, en cuanto a la salud. Dios ha prometido cubrir tu vida. Dios te dice únicamente que busques primero el reino de Dios y su justicia. Y que cuando tú hayas cumplido esa condición, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo. Todo aquello que tú necesites en la vida vendrá por añadidura. Si tú necesitas dirección a la hora de tomar decisiones, vendrá por añadidura. Siempre y cuando tú cumplas ese requisito primario, busca primero el reino de Dios. Si tú necesitas tomar una decisión en cuanto a qué oficio vas a aprender, o en cuanto a qué vas a estudiar,
o la persona que tú vas a escoger para compañera de tu vida o para compañero de tu vida, en toda y en cualquier situación, Dios ha provisto solución, Dios ha provisto bendición. La condición es, busca primero el reino de Dios. Cualquier necesidad física, material que tú tengas, Dios la conoce. Dios está interesado en ella. Dios es tu Padre. Margot no creo que vaya a permitir que a su hijo le falte nada de medio lado que ella pueda, como decimos los españoles. Si está en su mano, a su hijo nada le faltará en la vida. ¿Sabes una cosa? Margot es limitada. Dios es omnipotente. Dios no permitirá que sus hijos tengan necesidad de nada. ¿Por qué? Porque su promesa está en su palabra. Y la única condición es creer en ella. Todo, absolutamente todo en tu vida está en las manos de Dios. Y en las manos de Dios todo está bien. ¿Sabes qué? Oraba yo cuando me estaban operando en México. Me pusieron una anestesia que estaba medio adormilado, pero también despierto. Y estaba escuchando lo que decían y las risas. Yo oraba en medio de esa situación de vida o muerte, porque era vida o muerte. Yo tenía ya una septicemia. Cuando a mí me operaron, yo ya tenía una septicemia. Y esa septicemia estaba rompiendo ya para extenderse por todo el cuerpo. Siendo joven, puede que tengas una posibilidad de salir de una septicemia. Teniendo 59 años, como yo tenía en ese momento, no tenías ninguna. Ninguno. Y yo estaba orando, Señor, todo está en tus manos y en tus manos todo está bien. Todo. Todo en las manos de Dios está bien. Él proveerá. Todas sus promesas son sí y son amén. Pero también todas tus promesas en realidad son un reto para ti. Son un reto para ti. Porque no son automáticas. Hay promesas que Dios hace y cumple de manera automática. Por ejemplo, Dios dijo que nunca más volvería a haber una inundación en el mundo. De manera que, oye, es la palabra de Dios, eso se va a cumplir. Puede haber inundación local, pero no va a haber una inundación mundial. Hay promesas que Dios las lleva a cabo sin necesidad de contar con nosotros. Pero hay otras promesas en las que nosotros debemos participar. Creyendo. Creyendo. ¿Por qué? Porque si tú no crees en ella, difícilmente vas a verlas. Las promesas de Dios son un reto para tu vida. Dios tiene aquí, en su palabra, más de 3.000 promesas. Un día, hace ya muchísimos años, yo me compré un libro, Las promesas de Dios. Estaba hecho por David Wilkerson. Era pura Biblia. No tenía ni un solo comentario de este hombre. Pero es una relación de todas las promesas de Dios. Y eran más de 3.000 las que venían en la Biblia. Y todas esas son sí. Y todas esas son amén. Pero todas esas son una prueba para ti. ¿Vas a creerla o no vas a creerla? Solo hay un requisito para que se cumplan, para que sean sí, para que sean amén. Y es creer en las promesas de Dios. Bueno, concretemos algunas de ellas, las más fundamentales. Hemos hablado de las materiales, pero ahora vamos a hablar de las espirituales.
La palabra de Dios promete que creyendo en Cristo Jesús, tú y yo somos hechos hijos de Dios. La palabra de Dios dice, promete, que todo aquel que cree en el nombre de Jesús es hecho hijo de Dios. Y en tanto hijo de Dios, perdonado. Sin embargo, hay muchos creyentes, pero muchos creyentes, que se pasan media vida sin disfrutar el perdón. ¿Y sabes por qué? Porque piensan que ellos hicieron algo tan grave, tan grave, tan grave, que bueno, Dios puede perdonar a los demás, pero a mí no me va a perdonar. O piensan que sí, que Dios no puede perdonar, pero como yo no sentí lo suficientemente el arrepentimiento y no estaba echando lágrimas como si fuera un río, Dios no me va a perdonar. O creen que Dios puede perdonar, pero resulta que ellos no se sienten perdonados porque en el fondo no se perdonan ellos a sí mismos. No. Todo eso es un engaño del diablo. El Hijo de Dios es perdonado de todo su pecado. La Escritura dice que Jesús, el Señor, nuestro Señor, el cual se entregó no por su pecado, porque Él era santo, 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 sino por los nuestros, cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. ¿Sabes qué es lo que fue consumado? El precio y el perdón de tu pecado y del mío. De manera que la promesa de Dios es que tu pecado ha sido perdonado. Y puedes vivir con gozo, y puedes vivir con alegría, y puedes vivir sin temor, porque tu pecado ha sido perdonado. ¿Te parece increíble? A mí me parece imposible, humanamente hablando, que yo pueda ser perdonado. Pero el problema no es lo que me parezca a mí, el problema es lo que le parece a Dios. El problema es no como yo lo veo, sino como lo ve Dios. ¿Y sabe cómo me ve Dios y cómo te ve Dios? Dios te ve a ti a través de Cristo. A través de la justicia de Cristo. Dios no ve en ti el pecado, aun cuando lo haga. ¿Sabes por qué? Porque Él ve la justicia de Cristo, el cual te representa. Delante de Dios tú y yo cumplimos toda justicia por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, que es el que cumplió de verdad toda justicia. A nosotros se nos atribuye por gracia y por fe. Quien lo hizo y lo cumplió fue Jesús, Señor y Salvador nuestro. De manera que tú y yo tenemos el perdón. Fuimos regenerados. Fuimos vueltos a formar. Fuimos hechos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira y de maldición. Ahora somos hijos de Dios y de bendición. Y hemos sido santificados por el Espíritu. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Tú y yo somos templo de Dios, aunque no lo merezcan. Tú y yo somos templo de Dios, aunque a veces no lo parezca. La gracia de Dios lo hace posible. La justicia de Cristo lo hace posible. La resurrección de Cristo me dio a ti la victoria y me dio a mí la victoria. La promesa de Dios dice en su palabra que además cuando tú creíste en Cristo Jesús, recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a tu vida con dones y con fruto. Eso es una realidad. Una realidad a la que ni tú ni yo debemos cerrar los ojos. Hay mucha gente que se conforma con venir al culto, estar en el culto y calentar la silla. Pero esa no es la voluntad de Dios. No sé cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de vosotros, aunque Dios os guiará a ella si queréis conocerla. Lo que sí sé es que calentar la silla simplemente, eso no forma parte de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que esos dones que el Espíritu Santo trae cuando ha llegado a tu vida y cuando te ha convertido, sean puestos a disposición de Dios por medio de su iglesia, sirviendo en su iglesia. Porque Dios no quiere que tú seas simplemente un creyente. Dios quiere que tú seas más. Dios quiere que tú seas bendición. La promesa de Dios dice en su palabra que tú tienes
dones que Dios espera que use, que explote, para que sean bendición a tu alrededor, para que sean bendición en tu casa, para que sean bendición en tu iglesia. Y la promesa de Dios dice que no solo recibiste dones, que también recibiste frutos del Espíritu Santo. Y que esos frutos tienes que cultivar. Oye, el que tiene un jardín, el que tiene un rosal, ¿sabes? Lo riega, lo poda, lo prepara. ¿Sabes con qué? Con la intención de que eso crezca. Con la intención de que eso, cuando Él llega, le dé un aroma que le levante el ánimo, que le levante el alma. Tú y yo hemos recibido frutos del Espíritu. Dios quiere que los ejercitemos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, son realidades que están en tu vida y en la mía, pero que deben de ser usadas. Yo puedo tener una preciosa Biblia en casa, pero si no la abro. Dios te ha dado frutos, pero si no los ejercitas, ¿dónde se va a ver la diferencia entre tú y el mundano? Si tú en ti mismo y por tu carne, y yo en mí mismo y por mi carne, soy tan malo como los que están fuera. Si lo que nos hace diferente es la presencia de Dios en nuestra vida, es el hecho de haber sido hechos hijos de Dios cuando no lo merecíamos, y la presencia del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son una promesa de la palabra de Dios para ti y para mí. Sin embargo, debes creerla, debes apropiártela, debes ejercitártela. Debes ejercitarla. Pero además, la palabra de Dios promete más cosas. Promete muchísimo, pero aquí solo podemos ir a lo fundamental por el tiempo que tenemos. He conocido hermanos que viven en el temor. Y yo solo entiendo cuando hablo con un sectario. Cuando hablo con un testigo de Jehová y le pregunto, bueno, ¿y a ti si te pasa algo hoy? Dios no lo quiera. ¿Qué pasa? Oh, no lo sé. Todo depende de cómo yo esté. Si estoy en Jehová, bien, si no... Y tú le preguntas a un católico y te dice, pues no lo sé, si fueron gracias de Dios, a lo mejor. Si ocurre hoy algo, ¿qué va a pasar? Pero ¿sabes lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 6? Porque es una promesa de Dios, que yo no sé lo que ocurrirá el día de mañana, solo sé la certeza que tengo hoy, que yo creo en el nombre de Jesús como mi Señor y mi Salvador. Lo que dice Filipenses 1:6 es, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la promesa del Padre. La promesa del Padre es que el Espíritu de Dios que comenzó la obra en ti y en mí la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. El hombre empieza hoy una cosa y mañana se cansa. El hombre comienza hoy una obra y mañana cambian las circunstancias económicas y lo único que queda es el iztabache, los cimientos, o las vigas, el esqueleto. No. Dios no se parece al hombre. Dios es un Dios de propósitos cumplidos que son sí y que son amén en Jesucristo. Entonces la promesa de Dios es que tú puedes vivir en paz, de que tú puedes vivir con tranquilidad, de que tú puedes vivir con gozo, de saber que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso desecha el temor. Aquel que no conoce a Cristo Jesús tiene razones para temer al futuro, para temer a la eternidad. Aquel que conoce a Cristo Jesús no tiene por qué temer ni al presente, ni al pasado, ni a la eternidad, porque todo fue perdonado en Cristo Jesús, y porque aquel que comenzó en él la buena obra ha prometido
perfeccionarla. Hasta el día en que Cristo Jesús venga. Las promesas de Dios son sí, son amén. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero tal vez nos preguntemos, bueno, ¿y estas promesas de las que este libro está lleno? ¿De qué depende? Porque sí, antes os dije que un requisito imprescindible y sine qua non es ser hijo de Dios, confiar en el nombre de Jesús. Pero también hemos hablado de que si tú no crees las promesas, Dios no va a bendecir tu duda. Dios bendice la fe. Dios bendice el creer y confesar la promesa de su palabra. Pues bien, ¿acaso el cumplimiento de esas promesas de Dios depende del hombre? Voy a decirte una cosa. Si el cumplimiento de las promesas de Dios dependiera del hombre, ninguna promesa recibiría y ninguna promesa recibiría yo. Nunca. Nunca las promesas de Dios para su cumplimiento han dependido del hombre, porque el hombre nunca ha estado a la altura. Nunca. Las promesas de Dios dependen de Dios. Las promesas de Dios son motivadas por su amor, son motivadas por su gracia, son motivadas por el hecho de que Él te ama. Y por el hecho de que Cristo Jesús cumplió en tu nombre y en el mío con todos los requisitos. De manera que las promesas de Dios tienen un carácter. Alguien que se ha comprometido a que sean sí y a que sean amén. Y ese garante es Dios mismo. Hay algunos que creen, que piensan, que pueden tener derecho al cumplimiento de algunas promesas o a que Dios les bendiga de alguna manera, porque ellos van a la iglesia y porque ellos cumplen con Dios. Se olvidan de que Dios no necesita que nosotros vayamos a la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia porque Dios lo necesita. Nosotros no alabamos a Dios porque Él lo necesita. En realidad nosotros vamos a la iglesia porque necesitamos de Dios, de su presencia, de su dirección, de su enseñanza. Nosotros alabamos a Dios, no porque Él lo necesite, sino porque quienes necesitamos alabar a Dios, quienes necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, quienes necesitamos dar un sentido y una dirección a nuestra vida, somos nosotros y no Dios. Las promesas de Dios no se van a cumplir porque tú y yo estemos a la altura. No. Las promesas se van a cumplir porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él te ama con amor eterno. Aún antes de que tú nacieras, aún antes de que tú fueras, aún antes de que Dios creara el mundo, aún antes de que Dios creara a los ángeles, Dios te estaba amando. Dios le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado. Algo eterno es algo que no tiene comienzo. Es algo que ha existido en la eternidad. Dios es eterno, que no ha tenido ni principio ni tendrá fin, porque no está sujeto al tiempo. Es eterno en la eternidad. Con ese amor eterno, Dios te ha amado. Antes de que Dios hiciera a los ángeles, tú ya eras la niña de los ojos de Dios. Dios ya te había amado. Dios ya tenía un propósito para tu vida. Y en ese propósito estaban incluidas sus promesas, las cuales son sí y son amén, con tal de que tú las creas. Si fue en aquel momento cuando Dios te amó, cuando Dios preparó todo aquello que había de darse en tu vida, ¿me quieres decir qué habías hecho tú para merecerlo?
¿Qué había hecho yo para merecerlo? Nada. Nada. Porque las promesas de Dios son pura y bendita gracia. Las promesas de Dios son sí y son amén. ¿En quién? En Cristo. ¿Y quién fue el que cumplió con la palabra de Dios, con los requisitos de Dios? Y el que además llevó nuestro pecado, nuestra enfermedad y murió por nosotros, resucitando para nuestra justificación. Cristo. Entonces, es en Cristo donde las promesas de Dios son de nuestra vida sí y sobre nuestra vida amén. Las promesas de Dios son el medio por el cual Dios va a ir trabajando. Dios tiene promesas. Y esas promesas van a ser sí y van a ser amén. Y van a ser utilizadas para ir transformándote a su imagen y semejanza. Dios, cuando te llamó a la vida, no te llamó simplemente para que llenes el espacio de una silla en la iglesia. Dios te llamó para hacerte a su imagen. Dios te llamó para hacerte a su semejanza. Y Dios está permitiendo situaciones para irte transformando, para irte madurando, para irte haciendo como Él quiere que tú seas. El hombre y la mujer que Él quiere que tú seas. Y para eso Dios utiliza sus promesas. Las promesas de Dios están a tu alcance. Las promesas de Dios están a mi alcance. Pero las promesas de Dios están sujetas a la condición de que las creas, de que te apropies de ellas por la fe y las reclames. Son tuyas, sí, pero la Biblia te dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso es lo que la Biblia dice que el Padre le dijo al Hijo, ¿sabes? El Padre al Hijo le dijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Era el Hijo de Dios, era Jesús en tanto hombre, pero estaba sujeto a condiciones, ¿eh? Pídeme y te daré por herencia la nación. Por tanto, este libro está lleno de promesas, pero Dios sigue diciendo a cada uno de nosotros, en tanto hijos adoptivos: pídeme y te daré. Pídeme y te daré. Pídeme y te daré. Dios quiera que nos demos cuenta de la importancia que tienen las promesas de Dios. La Biblia no solo es para leerla, la Biblia es para creerla y para vivirla. ¿Y cuándo la vive? La vive cuando las promesas de Dios se cumplen en ti y son sí y son amén. ¿Por qué Dios quiere que lo hagas? Por la gloria de Dios. Si os fijáis, el versículo termina: para la gloria de Dios. Todo cuanto está sucediendo en el mundo visible y en el mundo invisible. Las alabanzas de los ángeles a Dios. Las alabanzas y la adoración de la iglesia a Dios. Está sucediendo para la gloria de Dios. Pero incluso el rechazo de los que están fuera, el rechazo impenitente, sin arrepentimiento, la oposición diabólica, todo está sucediendo también para la gloria de Dios. En el caso de los creyentes, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es que Él va a salvar un pueblo al cual rescató por gracia en la persona de su propio Hijo. Esa es la gloria de Dios, en el caso de la iglesia. Y en el caso del inconverso, y en el caso de los diablos, es sencillamente que Dios va a mostrar su gloria con su paciencia. Y Dios va a mostrar su gloria con su justicia. Todo cuanto sucede es para la gloria de Dios. Pero aquello que suceda solo será para tu bendición si crees las promesas de Dios. Te aferras a ellas y las reclamas. En el nombre de Jesús. Amén.